Buenos días a todos, Dios los bendiga. Otro martes más nos encontramos aquí para escudriñar la palabra de Dios, para conocer más al Señor, para aumentar nuestra fe, para que Dios trabaje en nuestros corazones. Quiero que busques en tu Biblia el Salmo 36. Quiero leerte los versículos 5, 6 y 7 y quiero que me pongas mucha atención. Salmo 36, versículos 5, 6 y 7. Dice: Jehová, tu misericordia llega hasta los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas y tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu grande amor, tu misericordia. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Meditemos en esta palabra y la fidelidad de Dios alcanza las nubes. Es una forma poética de externar y de exteriorizar y de decir el salmista, glorificar a Jesús, glorificar a Dios y decirle: Señor, tu misericordia no tiene límites, tu fidelidad es grandísima y alcanza a todos los que nos refugiamos en Él. Hagamos una oración en esta preciosa mañana. Señor, te doy gracias. Gracias, muchas gracias por tu palabra, porque me recuerda lo grande que eres en misericordia y lo inmensa que es tu fidelidad, Señor. Ayúdame, Señor, a ser beneficiario de tu misericordia. Ayúdame a agarrar tu misericordia a través de la fe y que cada día, Señor, pueda yo apropiarme de tu fidelidad, siendo fiel a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Está con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro ser. Cante. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a declararle al Señor y levanta tus manos y dile así: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más dirá el Señor: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú,
bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Reconocemos tu fidelidad, Señor, y queremos pedirte que sea tu fidelidad, tu misericordia lo que nos sostenga nuestro día a día, Señor, nuestras decisiones, nuestra vida misma. Hoy que recordamos tu grande fidelidad y tu inmensa misericordia, te pedimos que esa misericordia y fidelidad nos alcancen a los que estamos debajo de tus alas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Háblanos con tu palabra. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Santiago capítulo número 1. Acompáñame por favor ahí en las Escrituras, al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Capítulo número 1. Quiero hoy meditar. Dios ha sembrado esta palabra en mi corazón y quiero compartirla contigo. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, otra vez, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y luego continúa la enseñanza. Estos dos versículos son dos versículos preciosos. La mayoría de las veces dividimos estos versículos como si el versículo 5 se tratara de pedirle a Dios sabiduría y el versículo 6 fuera una enseñanza de fe. Sin embargo, nosotros debemos meditar y entender que estos versículos van juntos, exactamente porque tienen un propósito específico para nuestras vidas. Permítame comenzar con el versículo 5, donde dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría. ¿Qué cosa es la sabiduría? La sabiduría no es la inteligencia que necesitamos para ir a la escuela y memorizar las ciencias o entender el álgebra o comprender la física o la química o aprender conceptos. No, la inteligencia es algo diferente a lo que es la sabiduría. La sabiduría bíblicamente es poder tener la inteligencia, válgame la redundancia, de saber vivir. Es decir, la sabiduría tiene que ver con la vida. La sabiduría tiene que ver con cómo yo decido, tomo mis decisiones para tener una vida mejor, para tener una buena vida. La sabiduría es saber vivir. Y dice Santiago 1:5 que si a alguno le falta sabiduría, lo que debe hacer es pedírsela a Dios, porque Dios nos da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Muchas veces tú y yo llegamos a situaciones en donde tenemos dudas sobre qué camino seguir, sobre qué decisión tomar. Tenemos algunas opciones y no sabemos cuál de ellas tomar. Y dice aquí Santiago que si alguno no sabe qué camino tomar, no tiene sabiduría, le pida a Dios y Dios le va a decir justamente qué hacer. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en encrucijadas de la vida y no podemos tomar una decisión porque estamos en el momento o en el mundo de la indecisión o de la duda sobre si ir por este camino o ir por este otro, dice la palabra que los cristianos debemos pedirle a Dios sabiduría, debemos pedirle a Dios que Él nos diga cuál camino tomar, porque Él siempre nos mostrará la senda que debemos de seguir conforme a su voluntad. Pero luego vea el versículo número 6, donde dice: pero pida con fe. El que pida sabiduría, el que no sepa qué hacer, el que no sepa qué decidir, por favor pida con fe, porque a través de la fe nosotros ahuyentamos la duda. Déjeme seguir leyendo el verso 6. Pero pida con fe sin dudar, porque quien duda, dice, quien duda, y aquí voy a una enseñanza preciosa, porque quien duda es como las olas del mar, llevadas de un lado a otro, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Qué ejemplo tan precioso nos pone Santiago, las olas del mar. Los que hemos tenido la oportunidad de ir al mar y contemplar o estar por un momento en el mar, en las olas, o ver simplemente en alguna imagen, en alguna película, el mar, las olas,
nos damos cuenta que las olas del mar, esa agua móvil o dinámica que está por encima de lo que es el océano o el mar, es llevado las olas por donde el viento quiere. Es decir, las olas carecen de un fundamento. Las olas no tienen algo con lo que puedan decir, yo de aquí no me muevo, sino que esas olas son llevadas por el viento, son agitadas por el viento de un lugar a otro. Ahora, présteme atención, porque dice Santiago que el que duda es semejante a las olas del mar. Cuando nos encontramos en momentos en donde no sabemos qué camino seguir, en donde no sabemos qué decisión tomar, es entonces cuando vienen a nosotros pensamientos de duda, pensamientos de no saber qué hacer o sentimientos de ansiedad, porque ¿qué tomaremos? ¿Este camino o este otro? Y entonces esa duda, escúcheme bien, esa duda nos hace que tengamos vidas como las olas del mar. Las olas del mar no tienen un fundamento. Las olas del mar son llevadas por los vientos. Si el viento va para acá, las olas del mar van para acá. Si los vientos van para acá, las olas del mar van para acá. ¿Por qué? Porque las olas no tienen un fundamento en el cual establecerse y entonces, en base a lo que el viento haga, las olas se van a mover de un lado para otro, van a ser agitadas conforme a lo que el viento indica. ¿Sabes? Este es un ejemplo muy importante para ti, para mí, para las decisiones que tomamos en el día a día, porque dice Santiago que el cristiano que duda, que no sabe qué hacer y no le pide a Dios qué hacer, eso es sabiduría, entonces se va a llenar de dudas y va a ser un cristiano como las olas del mar, llevado por los aires, por las influencias que le rodean. Usted y yo conocemos ampliamente lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo número 12. Creo que es un versículo muy conocido, es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Y dice el versículo 2 de Romanos 12, si tú me acompañas allá, el apóstol Pablo escribe esto y permíteme ponerlo ahora con Santiago. Dice el versículo 2, no se amolden al mundo actual. No os conforméis a este siglo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, de su entendimiento, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una vez más, Pablo dice, no se amolden a este mundo. A ver, vamos a Santiago 1 y tratemos de poner Romanos 12:2 con Santiago 1 donde dice, si alguien no sabe qué hacer, hay una decisión que tiene que tomar y no tiene sabiduría y entonces no encuentra qué decisión tomar, pídale a Dios que le diga cuál camino o cuál decisión va a tomar, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar que es llevado por el viento. Romanos 12:2. Cuidado, no nos dejemos guiar por lo que el mundo, por las olas del mundo. Por eso Pablo escribe, no os conforméis a este siglo, no te amoldes al mundo actual. En el mundo hay corrientes, nosotros vivimos en un entorno, tenemos que entender que tenemos influencias a nuestro alrededor, querámoslo o no. Hay personas a nuestro alrededor, familia a nuestro alrededor, amistades, pero no solo eso. También somos influenciados por las noticias que vemos cada día en la televisión o escuchamos en la radio. Somos influenciados por un ambiente social, por una cultura en la que vivimos. Y esas influencias, si nosotros no tenemos la sabiduría y la decisión que Dios nos da para tomar el camino de Dios, esas influencias, que puede ser las noticias, la sociedad, mis amistades, la gente cercana, esas influencias van a operar en mí como el viento y yo entonces voy a ser como la ola del mar que dependiendo el pensamiento social es como me voy yo a conducir y son las decisiones que voy a tomar. Y entonces si la sociedad me dice que ahorita es un ambiente de temor, entonces ese ambiente de temor me va a llevar a mí a tomar decisiones de temor. Si las noticias me hablan de situaciones negativas o malas, entonces mi mente va a estar influenciada por esas situaciones negativas y malas y mis decisiones van a ser conducidas por esos vientos y me van a hacer vivir un cristianismo inestable, como las olas del mar. Por eso, Santiago escribe, y escribe bien, si alguien no sabe qué hacer, tiene falta de sabiduría, si se encuentra en un momento crítico en donde no encuentra qué decisión tomar, pídale a Dios que le diga qué tiene que hacer. Porque si le pide a Dios y no duda, entonces no va a ser como las olas del mar que son llevadas por los vientos, sino que tendrá un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Romanos 12:2 dice Pablo que el fundamento es que nosotros nos dejemos transformar, no por las
los vientos que nos rodean, no por las influencias que nos rodean, sino que nos dejemos transformar por medio de la renovación de nuestra mente, que puede lograr la voluntad de Dios. Y entonces, cuando la voluntad de Dios, que es su palabra, la Biblia, yo la considero y dejo que mi mente sea renovada, dejo de escuchar las voces externas y me dedico a escuchar la voz de Dios, entonces voy a poder vivir y voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí. Entonces no voy a ser como las olas del mar, que dependiendo de los vientos que soplen, las influencias que tengo a mi alrededor, me van a movilizar, me van a mover. No, sino que yo voy a ser movido por la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios me va a hacer tener una vida buena, agradable y perfecta. Ahora, permítame meditar en lo que le hacía énfasis al principio. Santiago capítulo número 1, versículos 5 y 6, parecen dos enseñanzas separadas. La mayoría predica el versículo 5 de pedir sabiduría a Dios, y lo único que pasa por ahí el versículo 6 es que pidamos con fe. Pero entiéndame esto: si nosotros llegamos a un momento, versículo 5 de Santiago 1, en donde no sabemos qué hacer, le debemos pedir a Dios, orar a Dios y decirle: Señor, dime qué hacer. Versículo 6, para que no seamos como las olas del mar, que se mueven conforme a las influencias exteriores. Pero aquí está un ancla que nos puede hacer permanecer firmes y fieles. ¿Y cuál es el ancla? El ancla está en el principio del verso 6, donde dice: pero pida con fe. Pero pida con fe. El ancla de nuestras vidas es la fe en la palabra de Dios, la fe en Dios, la fe en saber que lo que Dios dice es la verdad, la fe en el Señor de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entonces esa fe en Dios, en su palabra, me va a hacer tener a mí un ancla que, aunque los vientos soplen hacia acá, yo podré permanecer firme y no voy a ser llevado como una ola del mar, sino que voy a ahuyentar la duda de mí, y entonces la fe me va a permitir permanecer constante en la voluntad de Dios. Y esto, créame, que es vital para ti y para mí en nuestra vida diaria, porque diariamente tomamos decisiones. Usted y yo tomamos diariamente decisiones de qué hacer, qué pensar, cómo resolver alguna situación o cómo poder resolver alguna relación, etcétera. Vivimos día con día tomando decisiones, y en muchas ocasiones en el día a día hay decisiones difíciles en donde no sabemos qué hacer. Lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios: Dios, dime qué hacer. Y cuando Dios te diga qué hacer, porque tú pediste con fe y Dios te dice el versículo 5, que Él siempre da sabiduría a los que la piden, sin menospreciar a nadie. Entonces, cuando Él te diga qué hacer, haz que tu fe te haga decidir conforme al plan y al propósito de Dios. Y es entonces cuando tú vas a tener una vida estable, una vida llena de la voluntad y del propósito de Dios. Y entonces la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, de la que cantábamos al principio, van a ser y van a brillar en tu vida, y van a ser tu motor, tu guía, tu estandarte, porque sabes que Dios nunca te va a guiar a desgracias para ti. Y aún que Dios te llevara y te condujera por situaciones que no quieres vivir, tú sabes que al final de la jornada la voluntad de Dios para ti y para mí siempre será buena, agradable y perfecta. Lo que quiero decirte es que en esta mañana debemos meditar en cómo Dios quiere que tú y yo tengamos una fe profunda en su palabra, porque la fe ahuyenta la duda, y la duda que nos hace ser como olas del mar, porque tengo duda y entonces escucho esta voz y escucho esta otra voz, y si todos van para allá, yo también voy para allá. La duda ya no me va a asaltar cuando yo tengo mi fundamento puesto en la palabra de Dios y mi fe es auténtica. Y entonces llego al final de esta meditación, que el final es el principio de este pasaje, el versículo 2 y 3 y hasta el versículo 4. Póngame atención. Estoy en Santiago capítulo 1 verso 2. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dichosos en las pruebas. Pues ya saben, dice el versículo 3, pues ya saben, y creo que ya lo sabemos, que la prueba de su fe produce constancia. Eso es la palabra paciencia, produce constancia. Otra vez, pues ya saben que la prueba, o sea, siéntete muy contento cuando estés en prueba, porque la prueba de tu fe te va a producir constancia. Vea y escuche el versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra,
para que sean perfectos e íntegros sin que les falte absolutamente nada. Este es un pasaje precioso que nos hace meditar. Dice, considérate muy contento cuando te encuentres en pruebas, porque la prueba te va a producir fe. ¿Y qué te va a producir la fe? La fe es el ancla. ¿Para qué? Para que no seas como una ola del mar dudando qué hacer, sino que tengas esa constancia, esa fe, porque la fe produce constancia y la constancia va a terminar la obra de Dios en tu vida. Versículo 4, para que entonces tú seas perfecto, seas íntegro sin que nada te falte. Lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo a través de su poder puesto en nosotros, que ahuyente nuestras dudas, que ahuyente aquellas decisiones en donde no sabemos qué hacer. Por eso la invitación de esta mañana es pídele a Dios qué hacer. Y cuando Dios te diga qué hacer, créelo y hazlo, porque esa fe va a ser el ancla que te permita permanecer firme y no seas como las olas del mar, que si la sociedad tiene miedo, tú también tienes miedo, que si las noticias son malas, entonces tú te sientes mal también. No, los cristianos aprendemos a vivir en la dimensión de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso el apóstol Pablo nos decía, no te amoldes, que los vientos exteriores, las influencias exteriores no te lleven a conducirte como la gente, como la sociedad se conduce, sino permite que tú seas transformado por medio de la renovación de tu mente. La mente se transforma y se renueva a través de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú así haces, entonces Santiago 1:2 se convierte en un gozo. Cuando te encuentras en pruebas, estás contento porque sabes que la prueba produce fe y la fe produce paciencia. La fe, que es el ancla, y la fe, que es el ancla, te permite ser paciente o constante. Y la constancia te va a permitir ser íntegro y perfecto para que nada te falte. Creo que este día el Señor quiere que medites acerca de tus decisiones o las dudas que han estado merodeando en tu cabeza, en tus sentimientos, en tu vida misma. Creo que hoy tenemos que meditar sobre cuál es nuestro ambiente que nos rodea, cuáles son las influencias que están llenando nuestra mente, las noticias, el temor social, lo que opinan mis seres cercanos, o realmente estamos dejándonos influenciar por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Porque cuando tú te dejas influenciar por la voluntad de Dios y Dios te da esa sabiduría para que tú sepas qué hacer y lo haces, entonces dejas de ser como las olas del mar, llevados de aquí para allá conforme a lo que la sociedad se comporta, y tú aprendes a ser un cristiano constante. Y al ser constante, la obra de Dios se completa en ti y eres perfecto, porque entonces estarás cimentado en algo que sí es sólido, en algo que sí es un fundamento, y esa es la voluntad de Dios. Mi invitación para ti en esta mañana es que si has tenido dudas en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, hoy puedas rendirlos al Señor y decirle: Dios, pido tu sabiduría. No quiero influenciarme de lo que el viento exterior me rodea, de las ideologías, los pensamientos, los temores, sino quiero que tu mayor o que mi mayor influencia sea tu voluntad, porque yo sé que en tu voluntad me vas a hacer constante, y al hacerme constante tú podrás terminar tu obra. Si tú estás teniendo problemas de no saber qué hacer por falta de sabiduría, te encuentras en momentos difíciles en donde o te haces presa del temor, o te haces presa de tus miedos, o te haces presa de la influencia de la que te rodea, o decides creerle a Dios, entonces hoy puedes tomar una decisión de pedirle a Dios esa sabiduría y dejar que Él te diga lo que tienes que hacer. Y entonces, al tener esa fe, que es un ancla, dejarás de ser movido por las influencias exteriores, y lo único que te llevará a tomar decisiones adecuadas será la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Permíteme orar por ti, si este es tu caso. Cierra tus ojos. Señor, hoy quiero acudir a ti, Señor, porque hay muchas cosas en esta vida que nos asaltan, nos sorprenden. Cosas desconocidas, cosas que nos llevan al mundo de la duda o de no saber qué hacer. Hay tantas voces a nuestro alrededor, que si esto, que si aquello, que si aquí o que si allá.
Pero tu palabra dice, Señor, que si alguno está falto de sabiduría, la pida a ti y tú, Señor, se la darás. Porque cuando tenemos tu sabiduría, Señor, y cuando tú nos dices qué hacer, nuestra fe aumenta. Y al aumentar nuestra fe, Señor, nuestra seguridad aumenta también. Señor, si hay personas que han estado asaltadas por el temor, por la duda, de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, te quiero pedir, Espíritu Santo, que tú rompas con toda duda, que hagas sonar fuerte tu palabra y tu voluntad para cada persona, Señor, para cada cristiano, y que podamos aprender a descansar en ti, Señor. Quizá hemos prestado nuestros oídos a tantos vientos externos. No nos permita ser como las olas del mar, Señor. No queremos ser cristianos inestables, como si tú no existieras o como si no estuvieras en el control. Señor, hoy queremos declarar que tú estás en el control. Tú sabes lo que estás haciendo, lo que estás logrando. Y nosotros queremos ser, Señor, esos cristianos que confíen en ti, en tu propósito y en tu voluntad. Aumenta nuestra fe, Señor, para que los vientos no nos muevan, sino que nuestra fe sea un ancla que nos haga permanecer en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Quizá alguien, Señor, ha dejado que su mente, sus sentimientos sean guiados por lo que el mundo está pasando. Y si bien, Señor, es una realidad lo que estamos pasando, nosotros, los que creemos en ti, Señor, no estamos guiados por nuestra propia sabiduría o lo que nosotros podamos hacer, sino que nosotros, Señor, descansamos en tu voluntad. Es por eso, Señor, que hoy queremos pedirte que renueves nuestro entendimiento. Que si hay pensamientos que nos han agobiado, que nos han atribulado, hoy podamos, Señor, ser renovados, transformados por medio de la renovación de nuestra mente, a través de tu palabra, a través de la fe en ti, Señor. Tú sigues en el control del universo y de mi vida también. No ignoras lo que estoy pasando, ni lo que cada uno de mis hermanos está pasando, Señor. Tú sigues en el control porque tú eres nuestro soberano, nuestro Dios, nuestro Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Arranca de nosotros las dudas y ayúdanos, Señor, a que este periodo de prueba produzca en nosotros fe, y esa fe produzca constancia, y esa constancia nos haga perfectos, Señor. Enséñanos a esperar en ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, ahuyenta de nosotros la duda, sentimientos de temor, de ansiedad, y ayúdanos a reconocer, a recordar que tú eres el que mandas en nosotros, Señor, y lo que tú quieras hacer de nosotros, con nosotros, estamos dispuestos a que lo sigas haciendo, Señor. Ayúdanos durante este día, durante nuestra vida, Señor, a no ser como las olas del mar, sino que la fe ahuyente las dudas, y esa fe nos haga constantes, fundamentados, firmes, y esa firmeza nos haga ser íntegros y perfectos delante de ti. En tu nombre precioso he orado, Señor. Amén. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, no dudando, para que no sea como las olas del mar que son llevadas por el viento de un lado para otro. Haga que la prueba le produzca fe, y la fe constancia, y la constancia le haga íntegro. Renueve sus pensamientos,
renueve sus pensamientos en la palabra de Dios. No tenga temor y comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.